¿Por qué crees en lo que crees? Porque en algún momento de tu vida confiaste en la información que alguien te dio. Y ese alguien en el que confiaste te dijo que un coche es un coche, un árbol es un árbol, un pájaro es un pájaro, eso de allá arriba azul es el cielo. Y así es como comenzamos a determinar lo que creemos que es un hecho. Pero la mayoría de cosas que creemos que son hechos en nuestras vidas se nos dicen a través de nuestras historias y noticias, lo que vemos en la tele. Así que mi pregunta sería, si te estuvieran engañando con las historias que te cuentan, ¿serías capaz de reconocerlo? Todos hemos escuchado el término teoría de conspiración. Personalmente nunca he tenido tiempo para mirarlo porque siempre estoy trabajando. Y tampoco tengo tiempo para ir mirando conspiraciones de Bigfoot, de JFK, del 11S, de la Tierra plana. Es solo que no es algo de lo que tenga mucho conocimiento. De lo que sí tengo mucho conocimiento es de Hollywood. Cuando piensas en la industria del entretenimiento, ¿qué te viene a la mente? Películas, la tele y música, ¿verdad? Hablemos del entretenimiento. ¿Y si el entretenimiento que consumimos fuera algo más que entretenimiento? Cuando conduces a casa desde el trabajo, ¿qué escuchas? Cuando llegas a casa después de un largo día, ¿qué ves en la televisión? Piensa en todo el contenido que habrás visto durante toda tu vida. Gran parte de ello nos ha hecho quien somos hoy en día. ¿Alguna vez te has parado un momento a cuestionar el contenido? La única cosa que consumimos más que el contenido multimedia es el aire. Pero sí que tenemos cuidado con la calidad del aire que consumimos. Quizás sea el momento de echarle un buen vistazo al contenido que consumimos. La verdad es que nuestros gobiernos siempre han controlado el contenido que hemos consumido. El tema es que nunca le hemos prestado mucha atención a eso. Este medio que consumimos a tal velocidad, deberíamos parar un poco y pensar en qué estamos consumiendo. ¿Y si las personas a cargo no tuvieran nuestros intereses en mente? Tenemos que preguntarnos, ¿quién está influenciando nuestro contenido? ¿Está la CIA involucrada en Hollywood? Sí. Muy bien, chicos, adelante. Vamos. Está bien ahí. Dale velocidad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Quería darle al cañón. Durante los últimos 28 años probablemente he tenido el mejor curro del mundo. Era un doble de acción profesional. Trabajé con algunas de las más grandes estrellas. He sido Batman, he sido James Bond, he ganado premios de doble de acción, estoy en el Screen Actors Guild, en la TGA y en el WGA. Y el año pasado entré en la academia, en los Oscar. Empecé siendo doble de acción y acabé siendo coordinador de luchas. Más tarde también coordinador de escenas de acción y luego director de segunda unidad. Y el primer trabajo grande que pillé es Batman Forever. De repente estoy caminando por un plató con Tommy Lee Jones, Val Kilmer, Jim Carrey, estoy pellizcándome. Drew Barrymore, Nicole Kidman y yo en plan, ¿cómo he llegado aquí?
En realidad no es que me propusiera ser un doble de acción, yo quería hacer películas, pero ser un doble de acción era la forma más fácil de entrar en el negocio. No quería ser un actor para pretender ser un personaje, porque siendo un doble de acción, yo era ese personaje. Yo era el tipo tras la ilusión, creándolo para el tipo que está en la pantalla. Yo salté del helicóptero. Yo estuve en esa bola de fuego. Hice absolutamente todo lo que requería el trabajo. Tuve una carrera increíble y una vida increíble también. Pero en el sistema que existe hoy, a medida que vas subiendo, te das cuenta de que no es lo que parece ser. No es lo que la gente se cree. Es una ilusión. Es una ilusión completa. Vamos a poner el pico aquí y luego lo subimos y le damos la vuelta. En 2014 estaba trabajando en un show televisivo en Portland y tuve una lesión catastrófica. Había hecho esta acrobacia como 20 veces seguidas y sus variaciones. No era nada, era una caída pequeña a una escalera y ya está. La primera toma fue bien y la segunda creí que la podía hacer mejor. Me caí por encima del carril, acabé la tubería de abajo y me fracturé la segunda vértebra. Y me quedé paralizado de cintura para abajo. Cuando te lesionas catastróficamente, eso te cambia. Desde ese día supe que jamás volvería a ser el atleta que una vez fui. Y yo siempre le decía a la gente, la peor lesión que puedes tener como doble de acción es una lesión de la espalda baja. Te puedes lesionar los brazos, las piernas, lo que sea, pero si te lesionas la espalda, la cadera o la zona pélvica, estás listo. Estuve 2 años pensando que jamás volvería a vivir sin dolor. Uno de los problemas con los que lidiaba en ese momento es que había perdido la sensibilidad y aún siento entumecido parte de los muslos y esta mitad de mi zona pélvica. Estaba yendo a recuperación y me mira la mujer y me dice, esto no te está ayudando mucho, tú eres bastante más avanzado que esto. A lo que yo respondo, sí, yo hago esto cada mañana. Y dice, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, el problema es mi zona pélvica. Entonces me dice, mira, hay una mujer que trabaja aquí que es terapeuta de suelo pélvico. Así que, como conocí a Mike, su espina estaba rota y tenía una parálisis parcial del área de su suelo pélvico. Nosotros ayudamos a gente cuando tiene problemas con las áreas más importantes, intestino, vesícula biliar y funciones sexuales. Así que un día, a media sesión, me dice, Mike, me da la sensación de que tienes espíritus oscuros por encima. ¿Puedo rezar por ti? Y yo en plan, ¿rezar por mí? Sí, bueno, ok. A ver, tampoco es que crean eso, pero bueno, sí, reza por mí. Y mientras ella lo está haciendo, yo estoy pensando, ok, esto es un poco raro, pero bueno. Seguí yendo un par de meses o 3 y de vez en cuando me paraba y me decía, oye, ¿puedo rezar por ti? Yo estaba un poco disgustada con su personalidad, porque él solo pensaba en sí mismo y en el dinero, y creo que el Señor tenía un montón de trabajo que hacer en términos de humildad con él. Él dejó muy claro que pensaba que yo estaba loca, pero me dejó. Después de que termina un día, me paro y le digo, o estás 100% como una puta cabra, o de verdad crees que esto es real, lo del mundo espiritual. Y se para y me dice, Michael, yo soy una de las únicas terapeutas de suelo pélvico de California en esa época. Y cuando esta gente satánica, esta gente maligna, les hace estos rituales a las niñas, a los niños y a las mujeres, ¿tú quién crees que los arregla? Yo. Es completamente real y deberías investigarlo. Mi despertar no sucedió en la iglesia del modo en que la mayoría de gente encuentra a Dios. La verdad es que para entonces prácticamente había abandonado mi fe. Estaba como en el punto en el que me dije a mí mismo, ok, bueno, lo pasaré lo mejor que pueda mientras tanto y cuando me muera, pues me muero. Aún no sé del todo si me había vuelto 100% loco en esa época. Quiero decir, estaba leyendo un montón de artículos, mirando todas estas cosas
Y pensaba, bueno, he visto cosas en fiestas, he visto arte, he visto estatuas, he visto las casas de gente y sin duda parecen asemejarse a los cultos que he estado examinando. Así que pensé, sabes, igual sí que hay algo de cierto en esto. Y te voy a decir esto, yo no encontré a Dios en la iglesia. Yo encontré a Dios porque me di cuenta de que el lado luciferino, el otro lado oscuro y ocultista, era real y que me habían engañado todos estos años y me asusté mucho. Y me asusté mucho porque esta era la primera vez en mi vida en la que tenía que cuestionar mi realidad. Físicamente estaba destrozado, no iba a volver a ser el mismo. Y espiritualmente, quiero decir, para serte sincero, no tenía ni idea de cómo ser cristiano. Y luego, profesionalmente, todo lo que creí saber sobre mi carrera, empecé a mirarlo de un modo distinto. Empecé a cuestionar mi carrera en Hollywood desde una perspectiva distinta. Así que lo primero que hice fue quitarme las redes sociales y me hice una cuenta anónima. Empecé a leer blogs, artículos, libros, empecé a ver vídeos online, empecé a buscar la verdad y estaba encontrando cuentas que también estaban buscando la verdad. No eran cuentas mainstream, simplemente eran cuentas online que yo creí que eran como yo, estaban buscando la verdad. Ya no me creía la verdad que contaba la CNN, la MSNBC o Fox. Ya no lo creía. Solo quería leerlo, absorberlo, digerirlo y confiar en mi intuición de que eso es lo que estaba leyendo. Mientras estaba haciendo mi investigación, comencé a entender que hay un grupo muy pequeño de personas que está influenciando lo que estamos viendo en televisión. Así que antes lo llamaban los 6 grandes, pero Disney ha comprado Fox. Disney controla Marvel y también controla los estudios Lucas. Así que fíjate en qué gigantesca audiencia aquí mismo. Un grupo muy pequeño de personas controla las narrativas y los contenidos que todos vemos. Te da la sensación de que tienes un montón de opciones, pero no las tienes. ¿Quién les está diciendo a ellos qué poner en esos canales? ¿A dónde nos lleva eso? Esta noche el FBI está en el caso y están advirtiendo a grandes compañías americanas de que protejan sus datos después de que un gran estudio de Hollywood haya sido golpeado por hackers y varias superproducciones hayan terminado online. Esta es la primera vez que los Estados Unidos han acusado a un país extranjero de cometer un ciberataque contra una corporación americana. Y esto me interesó porque yo trabajé con Sony bastante durante mi carrera y bueno, de hecho tuve que tener ciberprotección durante el hackeo de Sony, así que tenía curiosidad de qué iba todo eso. Y bueno, la narrativa que se hizo pública fue que James Franco y Seth Rogen hicieron una película sobre Norcorea y Norcorea se enfadó y decidió hackear Sony para darles una lección. Esa fue la narrativa que se hizo pública y pensé, bueno, sí, tiene sentido. A ver, conozco a James, conozco a Seth y sí, tienen un sentido del humor bastante suyo. Y pensé, ok, tiene sentido. Y ahora emails privados se están haciendo públicos. Es un desastre de relaciones públicas. Pero lo que realmente encontré muy interesante mientras examinaba los documentos de Wikileaks era que los dirigentes de uno de los mayores estudios cinematográficos de América estaban en comunicación directa con gente muy importante del gobierno. Tampoco es que me sorprendiera. Dije, ok, igual son amigos o a lo mejor hay algo más. La verdad es que nunca había pensado en el gobierno influenciando el contenido que consumimos. ¿Podrían estar influenciando el contenido que consumimos? Son preguntas legítimas que nunca me había preguntado de verdad. Simplemente iba a hacer mi trabajo, hacía lo que tenía que hacer y me iba a casa y ya está. Así que pensé, bueno, no conozco a nadie que pueda contestar estas preguntas. Solo conocía a un tipo que había visto online y su nombre es Kevin Shipp. Y para quienes no sepan quién es Kevin Shipp, él es un informante de la CIA. Trabajó en contrainteligencia y en muchas distintas capacidades durante sus 10 años en la CIA.
Esto es The Big Picture, un informativo oficial para la nación desde el ejército estadounidense. Fue un informe de la OSS, el precursor de la CIA, en el que hacían un estudio de la cinematografía como fin para la guerra psicológica en América. Así que se remonta a antes de 1947, cuando la inteligencia de Estados Unidos estaba utilizando las películas para controlar el pensamiento de los americanos en Estados Unidos. La moral de nuestras tropas es alta. El entretenimiento, la música, la risa que salen de un paquete pequeño como este han ayudado a construir esa moral. La CIA introduce información a través de Hollywood, Hollywood lo pone en las películas y la gente lo cree. Texas to bury the Axis. Este documento que tengo aquí es un documento público. Cualquier americano lo puede pedir a través del Acta de Libre Información. Ya desde los 40 te lo decían. Controla las radios y también la mayoría de medios de comunicación. Aquí mismo te dice que las películas se usan como guerra psicológica. ¿Por qué iban a dejar de hacerlo? En ningún momento la CIA ha participado en ninguna actividad política o actividad de inteligencia que no fuera aprobada al más alto nivel. Alan Dulles preparó y reclutó a Ian Fleming. Y la CIA, de hecho, ayudó a Fleming a escribir sus libros para que retratase a la CIA en una luz favorable. Y además de eso, Dulles ayudó también a escribir Thunderbolt para retratar a los agentes de la CIA como, ya sabes, gente guay y honorable. La CIA, de hecho, ayudó a escribir los libros y también el guión para esa película. Y además, el presidente de la MPAA, de hecho, proporcionó inteligencia a la CIA como operativo en esa posición de Hollywood. Señor Fleming, sus libros son muy detallados. ¿Esos detalles están basados en experiencia propia? ¿Lo inventa o de dónde viene? Bueno, te puedo decir que es básicamente 90% de experiencia propia. Pero claro, si empiezo a hablar de espionaje ahora mismo y de cómo está la cosa actualmente, seguramente me metería en problemas con el gobierno inglés, incluso suponiendo que tenga acceso a cierta información. El hecho de que la operación Mockingbird es real es incuestionable. Comenzaron pagando a periodistas de gran tirada, ganadores del premio Pulitzer incluso, para que publicaran historias falsas y entrevistas que la CIA quería que se publicaran, lo cual de hecho se reveló en el comité eclesiástico. ¿Tienen ustedes a gente que están siendo pagados por la CIA para que contribuyan en una gran parte en la circulación de periodismo americano? Sí, tenemos a gente que entrega piezas a periódicos americanos. Y, por supuesto, acto seguido, la CIA destruyó todos los archivos, lo que suelen hacer. George Bush anunció finalmente que iban a cesar el programa Mockingbird. Y él dijo, bueno, ya vamos a terminarlo, desde ahora va a ser voluntario. Lo cual significa que Mockingbird continúa hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez que has visto a un medio de comunicación de masas hacer una investigación contrastada acerca de la CIA? Hay un motivo para eso. Esto significaría que la CIA podría controlar las noticias que salen en nuestro país a través de algún país extranjero. Estamos investigando eso con mucho cuidado. ¿Usted cree que eso continúa hoy en día? Sí, yo diría que para un periodista probablemente eso continúa, especialmente teniendo en cuenta todas las revelaciones que ocurrieron en los 70, por las cuales un periodista tendría que ir con mucho más cuidado hoy en día. De lo contrario, corre el riesgo de que le investiguen y de que se gane el rechazo del público. Sin duda tendría que hacerlo con mucho más cuidado.
dangerous to our democracy. This is extremely 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 dangerous to our democracy. Hay algo acerca de cómo la CIA ha estado operando que está ensombreciendo nuestra histórica posición de libertad, y creo que deberíamos corregirlo. El senador Monaghan propuso un proyecto de ley para desmantelar la CIA. La presentó 2 veces, la segunda vez fue en 1995. Irónicamente, al año siguiente, en 1996, la CIA estableció la Oficina de Coordinación del Entretenimiento, cuyo propósito era específicamente penetrar en Hollywood. Chase Brandon, por ejemplo, que coescribió el guión de El Recluta: estoy buscando a gente altamente enérgica, que sea muy competitiva, que estén motivados por el patriotismo y que quieran servir a una causa mayor. I am recruiting you. Would I have to kill anyone? Would you like to? De modo que la CIA estuvo y está en Hollywood y está contribuyendo a la manipulación en los medios. A medida que iba despertando, la verdad es que nunca había considerado si la CIA tendría una oficina en Hollywood. Quiero decir, veía esto y lo otro, pero empecé a atar cabos hasta que llegué a preguntarme, ¿alguien más se da cuenta de esto? Y no había mucha gente despierta, pero la única persona con la que contacté era un colega antiguo mío de trabajo llamado Brad Martin. Brad y yo tuvimos carreras similares, progresamos en el negocio al mismo tiempo. Entonces un día le pregunté, oye Brad, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Y él me dijo, sí, sí. Y eso me dio fuerza, me hizo darme cuenta de que no estaba solo en ese campo. Y entonces me dije a mí mismo que tenía que continuar investigando. Brad's one of the greatest stuntmen I've ever met. Probably the best. Soy una persona físicamente muy creativa. He sido doble de acción para películas por los últimos 26, 27 años. Destaco mucho en el tema de acción, el tema físico, las caídas, las luchas. He entrenado muchísimo para convertirme en uno de los mejores especialistas en la profesión. Primero me convertí en coordinador de luchas, luego en coordinador de acrobacia y luego director de acción. Muy poca gente ha llegado a donde yo he llegado y estoy súper orgulloso de lo que he hecho. La verdad es que tenía una visión bastante idealista del negocio de las películas y me he desilusionado unas cuantas veces. Se nota muchísimo que hay una agenda que hay que cumplir en cada película. Me di cuenta de que era algo más parecido a una máquina y que simplemente necesitaban contenido. Dejé de ver la tele, dejé de ver películas, y una de las razones por las que dejé de ver películas es porque empecé a investigar acerca de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día y toda la corrupción y todos los giros argumentales de la realidad. Y empecé a darme cuenta de que la realidad es mucho más interesante que Hollywood. La verdad es que era un fanático de esas películas, me encantaban, pero ahora no tienen sentido porque me doy cuenta de que algo está sucediendo que sí tiene sentido y tiene que ver con la realidad, algo que tiene consecuencias reales. Y una vez se cuente esta historia de cómo los poderes fácticos están luchando unos contra otros, será la historia más grande jamás contada. Por ponerte un ejemplo, vi una vez en el History Channel la historia de cómo la CIA ayudó a Walt Disney a comprar todas las tierras de cenagales de Florida. ¿Por qué demonios harían eso? Los abogados que compraron las parcelas sirvieron en la inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos sabían cómo mantener un secreto. Usaron diferentes compañías para adquirir las propiedades, ninguna con el nombre de Disney. Así que me metí en este agujero negro de por qué la CIA tiene que ver con Hollywood o por lo menos con Disney. Washington DC está definitivamente en Hollywood. He visto documentos de la CIA y la DoD escribiendo a directivos de Hollywood, guiándoles en cierto modo.
Sí que es cierto que la gente habla de muchas cosas que son teoría conspiratoria, pero hay muchas cosas que me resuenan a cierto. Otro programa desarrollado por la CIA después de la Segunda Guerra Mundial se llama Operación Paperclip. Ha sido representada en muchas películas, incluso en la serie de Marvel. Operation Paperclip, after World War II, SHIELD recruited German scientists with strategic value. They thought I could help their cause. La operación Paperclip es algo que la gente debería saber, porque ha sido muy encubierto. Se ha hecho burla, ridiculizado y tachado de teoría conspiratoria. Y por cierto, el término teórico de la conspiración fue inventado por la CIA para despejar cualquier sospecha acerca del asesinato de JFK. Era el modo perfecto de acallar cualquier escrutinio o investigación crítica acerca de lo que estaban haciendo. Así que fueron ellos quienes empezaron todo eso. Respecto a la operación Paperclip, hay un montón de documentación y es incuestionable. El director de la CIA, Allen Dulles, era un asociado a Heinrich Himmler del Tercer Reich. Así que después de la caída del Tercer Reich, Allen Dulles procedió importando a los mejores científicos nazis. Los trajo a Estados Unidos y a Harry Truman le dio archivos falsificados para que pareciera que no hubieran cometido crímenes de guerra. Así que la CIA importó un montón de científicos nazis para que trabajaran para ellos. Y eso incluye los experimentos en humanos que realizaron en hombres, mujeres y niños judíos, y los estudios psicológicos que estos científicos nazis habían llevado a cabo. De modo que la CIA usaba a estos expertos para sus programas, a través de la operación Paperclip, y mucho de esto eran creencias ocultistas nazis, y además pusieron a estos científicos en nómina. Uno de los programas que salió de la operación Paperclip fue MKUltra. MKUltra es un programa muy complejo que trataba con experimentos con humanos y manipulación mental. Este memorándum de la CIA de 1952 dice: el objetivo es controlar la voluntad del individuo hasta el punto en el que hará lo que nosotros digamos en contra de su propio beneficio, incluso hasta el punto de sobreescribir leyes fundamentales de la naturaleza como la autopreservación. Durante el comité eclesiástico, MKUltra se reveló como un verdadero programa de control mental, usando abuso sexual, físico, psicológico y usando también drogas psicotrópicas. Fue una de las primeras veces en que alguien descubrió una droga muy poderosa que era diferente a cualquier otra cosa de la que tuvieran conocimiento. Se tomó la decisión en los más altos niveles de la CIA de hacer experimentos con americanos involuntarios. En Ravenscraig, el Dr. Cameron fue más allá con el uso de drogas y electroshocks de lo que hasta entonces ninguno de los científicos de MKUltra se había atrevido a ir. Su objetivo era borrar la mente por completo, luego implantaba nuevos pensamientos, forzando a los pacientes a que escucharan una grabación tantas como 250.000 veces. Se le llamaba a esta técnica manejo psíquico. Le daba a los pacientes un tratamiento de electroshocks muy intenso. Intentaba implantar nuevas ideas en la mente del paciente. Para un neófito parecería que el Dr. Cameron intentaba coger la mente y borrarla por completo. Podríamos decir reiniciar la mente. En otras palabras, lavado de cerebro. Está bien, sí, es una buena comparación. Lavado de cerebro. Sí, sí. No. Good heavens. You're doing fine, just try to describe it. Oh, you don't know. You want to give yourself such a... How do you feel inside? Inside? I'm living inside. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. Me pusieron en un tratamiento de sueño. Me mantuvieron 23 días durmiendo y mientras tanto me frieron a electroshocks y reproduciendo grabaciones. Era realmente como un campo de concentración.
¿Te quieres mover para acá? Mejor que mires a otro lado, no hay nada que ver. Lo que sí vas a hacer es hablarme mientras avancemos. No se pudo demostrar mucho más porque Richard Helms, el director de la CIA, destruyó todos los documentos de MKUltra. Dependiendo solo de testimonios oculares, no pudieron indagar mucho más, pero lo que ya obtuvieron ya fue bastante malo. Nunca fue terminado, no hay evidencias, no hay documentos, nada, y ni siquiera la CIA admitió haberlo terminado. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor, gracias. ¿Te sientes mejor? ¿Estás durmiendo bien? Sí, estoy durmiendo un poco mejor ahora. Podrías neutralizar a una ciudad entera poniendo una cantidad muy pequeña en el suministro de agua. Después de todos estos años, todos los involucrados buscando la droga perfecta, esta fue la primera vez que empezamos a ver que quizás la habíamos encontrado. MKUltra fue uno de los programas más difíciles de comprender porque son muchos programas subadjuntos. Y me sorprendió mucho averiguar que Brad Martin sabía de MKUltra. La gente dice que estás como una cabra por hablar de MKUltra, de control mental. Incluso si llegan a admitir que pudo existir, dicen, bueno, eso acabó en los 70. Ni de puta broma. Y posiblemente la única esperanza del mundo para detener un siniestro plan de asesinato. La película en la que yo participé respecto al tema fue Zoolander. La industria de la moda ha estado detrás de todos los magnicidios políticos de los últimos 200 años. En ese momento solo creí que estaba haciendo una comedia, pero ahora en retrospectiva estoy alucinando del nivel de propaganda. ¿Es que nadie más se da cuenta o soy yo el que está loco? En una película como en Zoolander, cuando te están enseñando que están controlando la mente de Derek Zoolander a través del control mental, te das cuenta de que te están intentando desensitivizar y hacerte pensar que lo que estás viendo es ficción porque está en una comedia. Es como un proyecto MKUltra en masa. Su propósito es capturar las mentes de la gente dándoles historia falsa. La CIA introduce información a través de Hollywood, Hollywood lo pone en las películas y la población se lo cree. Ok, mira, este es el tema. Nos han estado insensitivizando desde que nacimos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar con uno grande. Vamos a empezar con palabras que escuchamos todo el tiempo. Vamos a empezar con la palabra entretenimiento. ¿Qué significa? Significa mantener. ¿Mantener qué? La atención de una audiencia. Ok, ahora cogemos la palabra Hollywood. ¿De dónde viene? Hollywood viene del Holy Tree, el árbol sagrado, y en los tiempos antiguos los druidas solían coger el árbol sagrado para hacer vinos, para lanzar hechizos, tejer hechizos o canalizar hechizos. Y cuando necesitaban ayuda consultaban a los magos o a los mediums de ese tiempo para que ayudaran a transmitir los hechizos a la población. Si nos trasladamos a día de hoy, ¿qué tenemos en casa? Tenemos estas cajas negras. ¿Cómo se llaman? Se llaman TVs, televisiones. Si desglosamos la palabra, nos sale tell a vision, cuenta una visión. Y cuando enchegas esa televisión, ¿qué es lo primero que te sale? Una lista de canales. Y cuando sintonizas esos canales, ¿qué obtienes? Programas. Te están programando y ni siquiera lo sabes. Te han estado programando toda tu vida. Con la música, con las películas, con los juegos, con todo. Nos han estado programando y te han estado programando a ti toda tu vida y ni siquiera lo sabes, porque ni siquiera lo cuestionas. Empezando en 1900, entramos en una era inimaginable de la tecnología moderna. Avances que permitieron a los amos del mundo construir y dirigir nuestras historias en modos que ni podíamos imaginar, resultando en nuevas técnicas para controlar a la población. Estas son las personas de las compañías en las que hemos confiado para que nos den las noticias y para que cuenten nuestras historias. El propósito siempre ha sido controlar lo que nosotros como población pensamos y oímos, para co-crear nuestra cultura e influenciar a la sociedad. Como ciudadanos, solo confiamos en ellos porque pensamos que los guardianes tienen nuestros intereses en mente.
Lo peligroso aquí es que intenta desacreditar a los medios, inventándose sus propios hechos. Y aunque es cierto que la economía y el empleo está empeorando, sus argumentos podrían estar desacreditando a los medios tanto que podría controlar lo que piensa la gente. Y ese es nuestro trabajo. Durante mi investigación averigüé que los primeros medios de comunicación se desarrollaron para comercio y aviación. Y muchos de los hombres que iniciaron estas compañías fueron comisionados por el ejército durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos hombres trabajaron para los servicios de inteligencia del ejército y la marina, además de la OSS, que como ya sabemos se convirtió en la CIA. Hay muchos ejemplos de algunos de estos hombres convirtiéndose en fundadores de los mayores estudios cinematográficos antes y después de su servicio en el ejército estadounidense. Quería saber cuántas de estas compañías a día de hoy se conectan con Washington. Así que comencé a investigar, era como un árbol genealógico. Las conexiones entre el personal de nuestro gobierno y las grandes compañías mediáticas eran increíbles. Google, Amazon, Netflix, Twitter, CNN, NBC. De modo que, ¿qué sucedería si muchas de estas compañías tuvieran la misma ideología o agenda política? Como población, necesitamos que se nos reafirmen nuestros prejuicios y conformidades. Nos encanta escuchar a gente decirnos que tenemos la razón, no nos gusta estar equivocados. Creemos que la gente que escuchamos en los medios de comunicación tienen nuestros mejores intereses en mente. El problema es, ¿y si no es así? Así que, si te paras a pensarlo, pueden colocar cualquier agenda que tengan en la población que elijan. Creo que Hollywood promueve una moral dañina a la juventud y a los adultos también, desensitivizando a las masas con violencia. Es innegable, mis hijos han visto a tanta gente siendo asesinada de modos tan violentos. El triple de violencia por armas hoy en día. Además del sexo en contenidos para menores. ¿Por qué? En todas las películas de Disney hay un personaje principal, normalmente un padre o una madre, que es asesinado. ¿Por qué? Es trauma para la criatura. ¿Por qué necesitas comenzar cada película con un padre o una madre muriendo? Es súper triste. En el programa MK Ultra experimentaron con niños. Incluso a nosotros nos enseñaron en un programa de psicofisiología que si interferías a una criatura de entre 1 y 6 y 1 y 8 con abusos sexuales y trauma, podrías marcarlos de por vida fragmentando su personalidad, causando comportamiento disociativo y múltiples personalidades. Nuestros hijos están siendo influenciados por propaganda ocultista y ni siquiera lo sabemos. De modo que la mayor investigación con este tipo de películas ocultistas ocurrió al final de los 60, principios de los 70, con películas como El Exorcista, Amityville Horror, La Matanza de Texas, Halloween o Rosemary's Baby de Polanski. Y se da la coincidencia de que en el mismo tiempo, paralelamente, se alzó la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. Cuando era oficial de policía teníamos casos de cultos satánicos de los que se supo durante décadas. Tenían lugar en universidades, en institutos, en el gobierno y por supuesto en Hollywood. Tuve la oportunidad de conocer a gente como Sammy Davis, por ejemplo. ¿Sabes que Sammy me dijo que adoraba al demonio? Me dice el tío, ¿sabes que Satanás es tan poderoso como Dios? Y yo en plan, ¿qué cojones me estás contando, tío? ¿Por qué te crees que hay tanta ira en el mundo, tanta muerte, tantos asesinatos? Y entonces vio mi reacción y paró un poco. Pero me dio un mal rollo, estábamos en el restaurante y puso la cara encima de unas velas y imagínate su cara, Satanás es tan poderoso como Dios, ¿sabes? Desde mi punto de vista creo que no hay diferencia en si rezas a una madre diosa o a un padre dios, o incluso a una platera completa de dioses. Michael Aquino tuvo un gran rango de seguridad en la NSA. Él era y aún es un practicante satanista. Él creó el templo de Seth
el cual todavía gestiona. Él fue un oficial de alto cargo en la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Él es miembro de la Asociación de Exagentes de Inteligencia, a la cual yo solía pertenecer. Está muy enchufado en la comunidad de inteligencia y escribió un informe llamado Mind War. Mind War iba de operaciones psicológicas en poblaciones, incluyendo la población americana, la doméstica, usando técnicas y herramientas satánicas. Kino participó por primera vez en operaciones MKUltra durante la guerra de Vietnam en la Operación Phoenix. Para empezar, he estado involucrado en inteligencia y operaciones psicológicas durante los últimos 40 años, a todos los niveles y por toda la comunidad de inteligencia. Así que eres teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos. Correcto. ¿Qué opina el ejército acerca de que tú eres el director del templo de Set? El ejército ha conocido mi religión desde que empecé mi carrera en 1968. Y la verdad es que le han prestado muy poca atención, igual que lo harían con otra religión que es más inusual, como el budismo o el hinduismo, quizás. Él mantuvo un cargo en una instalación del ejército llamada Presidio, dedicada al entrenamiento para el gobierno estadounidense, y se descubrió que estaba dirigiendo una trama de pedofilia. Alrededor de 50 niños salieron a la palestra y lo señalaron a él como el que abusó de ellos sexualmente de pequeños. Hubo un juicio del que se libró porque tenía un buen abogado, a pesar del hecho de que había varios testimonios que dijeron que Aquino hacía rituales satánicos, en los que abusaba de niños. No hay ninguna duda de que es un satanista practicante, simplemente mira sus entrevistas. Esta es una de las numerosas dagas que usamos en nuestros rituales. Y resulta que esta pertenecía al comandante general de la unidad más elitista de las infames SS alemanas, la cual se ocupaba del departamento de magia negra y ocultismo en general. Todo aquello que encontraban que tuviera que ver con los orígenes de la humanidad y el destino de la raza humana, la perversa visión del oculto de Heinrich Himmler era la de una magia maligna que podría asistir en crear una nueva raza suprema. El castillo de Wewelsburg es donde realizaba sus ceremonias. He estado en el castillo de Wewelsburg, el cual todavía conserva las cámaras rituales de Heinrich Himmler hasta hoy, y he realizado un ritual de magia negra en la llamada Sala de los Muertos de Wewelsburg. Esta daga en particular tiene una inscripción dirigida al general mayor y Führer, a nuestro camarada de las SS, y en su hoja podemos leer la inscripción: que se conozca mi honor a través de mi lealtad. La tesis de Aquino era que las poblaciones enemigas podrían ser sometidas a través de la inducción de psicosis colectiva y sentimientos de destrucción inminente. Proponía el uso de armas psicotrónicas y electromagnéticas que influencian a la mente. A través de radiofrecuencias extremadamente bajas, camufladas en transmisiones de radio, televisión y comunicación de microondas, conseguían manipular e influenciar los pensamientos y sensaciones de las poblaciones enemigas. Estas incesantes operaciones de MKUltra sirven como contrainsurgencia y operaciones de infiltración dirigidas a desestabilizar al pueblo norteamericano y otras naciones industrializadas. Le otorgo a la CIA todo el mérito por sponsorizar y promover el movimiento de conciencia y contracultura de los 60 que ellos iniciaron. La historia nos acabará revelando qué papel tuvo la CIA y otras agencias de inteligencia en su contribución involuntaria en el movimiento de los 60 debido a su gran interés en el LSD y otros alucinógenos. Pero de momento, sin duda, podemos argumentar que la CIA ayudó a iniciar la era de Acuario. Laurel Canyon fue el centro por antonomasia del verano del amor. Vimos las posibilidades de cómo podíamos llegar a vivir. Es extraño porque muchas de las estrellas que salieron de Laurel Canyon eran hijos de agentes del complejo militar industrial, de inteligencia o del Pentágono.
En el caso de Frank Zappa, su padre trabajaba en Edgewood Arsenal, donde hacían estudios bioquímicos, psicotrópicos y además exponían a las tropas norteamericanas a gas nervioso. Su familia tenía máscaras de gas en casa. Él creció con eso en caso de que hubiera un accidente. Y además en Edgewood Arsenal también se hacían experimentos parecidos a MKUltra con las tropas norteamericanas. Y el Golfo de Tonkin también es un gran ejemplo. El hijo del comandante de la flota del Golfo de Tonkin era Jim Morrison. Dijeron que el USS Maddox fue atacado por misiles vietnamitas. En realidad nunca fue atacado, pusieron naves fantasma en el radar, para que pareciera que hubieran naves vietnamitas, pero nunca fue atacado. Fue de hecho un ataque de falsa bandera literal para que los Estados Unidos pudieran declarar la guerra a Vietnam. De modo que el padre de Jim Morrison estuvo involucrado en el ataque de falsa bandera del Golfo de Tonkin. Después de hablar con Kevin, empecé a investigar Laurel Canyon. Solía pasar casi a diario por ahí cuando me mudé a Los Ángeles. Y jamás supe que había una antigua base militar en Laurel Canyon llamada Lookout Mountain Air Force Base. Y lo que tiene gracia es que si buscas en su historia, hoy en día es propiedad de un chico que se llama Jared Leto. Otra táctica desarrollada a través del proyecto MKUltra fue el uso de compromiso de control a través de honeypots. Se decidió probarlo en víctimas involuntarias. Se decidió que debían ser personas de estratos marginales de la sociedad, ya que eran las más vulnerables. Llevamos a cabo un amplio estudio de prostitutas y su comportamiento. ¿Cómo consigues que una mujer que está dispuesta a usar su cuerpo para sacarle dinero a un tipo que hable de cosas más importantes como por ejemplo secretos de Estado? Aprendimos mucho acerca de la naturaleza humana en el dormitorio. Comenzamos a recolectar información que podría ser utilizada en operaciones. Sin duda habría víctimas en todo esto, pero tal y como un memorándum de la agencia dice, no tenemos respuesta al dilema moral. Usar honeypots es una de las estrategias favoritas de la CIA. Yo mismo he trabajado con psicólogos de la CIA y son bastante guarros. Siempre creí que toda casa debería tener su panel secreto. De modo que abres esta trampilla y puedes acceder a la cueva, o como la hemos bautizado, el bordelito. Llevaban a cabo operaciones de chantaje en las que involucraban a oficiales del gobierno y además gente de la élite industrial en la mansión Playboy, personas con altos cargos de poder en el avión de Epstein en la isla de la orgía y los están fotografiando en posiciones comprometedoras. De modo que después de eso le decían a tal congresista o a tal empresario, oye, yo de ti no sacaría esto a la luz porque mira, tenemos estas fotos que te ponen en una posición comprometida. Por ejemplo, con una niña de 14 años en el avión de Epstein. Así es como callaban a cualquiera permanentemente. Lo que sucede aquí se queda aquí. Es bastante simple si lo piensas. Para controlar a la población, tienes que controlar a sus mensajeros. Algunas de estas estrellas tienen 20, 30 millones de seguidores. Tienen más seguidores que la CNN, que la Fox, que la ABC, que la NBC. Esta gente tiene que ser controlada, no pueden ir por ahí diciendo lo que quieran. Tienen que ser reclutados de algún modo, tienen que ser controlados. De lo contrario, no se les da la plataforma para tener la voz que tienen. Olvídate de los políticos están ahí para darte la impresión de que tienes libertad de elección, pero no la tienes. No tienes elección, tú tienes amos a los que perteneces. Son propietarios de todo, de todas las tierras importantes, de todas las corporaciones importantes, sobornan al Senado, al Ayuntamiento y al Congreso, tienen a todos los jueces en el bolsillo y también son amos de todos los imperios mediáticos, así que controlan cualquier cosa que escuches. Te tienen pillado por los huevos. Es un gran club al que no perteneces. Tú y yo no pertenecemos al gran club. Y por cierto, es el mismo club que te machaca la cabeza todo el día diciéndote qué creer. Todo el día machacándote la cabeza diciéndote qué creer, qué comprar, qué pensar. La mesa está inclinada, amigos. El juego está amañado. Y nadie parece notarlo, a nadie parece importarle. Gente buena, honesta y trabajadora. Color azul, blanco, no importa de qué color sea tu camiseta. Personas con medios muy modestos que continúan eligiendo a estos chupapollas ricos a los cuales les importa una mierda. No les importas una mierda, en absoluto, para nada.
Y nadie parece darse cuenta, a nadie parece que le importa, y con eso cuentan los amos, con el hecho de que los americanos se mantendrán voluntariamente ignorantes al respecto. Porque los dueños de este país conocen la verdad. Se llama el sueño americano porque tienes que estar dormido para creerlo. Si te paras un momento para evaluarlo todo, y te das un momento para comparar los tiempos antiguos con los tiempos de hoy, por ejemplo, por aquel entonces tenían semidioses y dioses como Aquiles, Hércules, Apolo, Mercurio, todos estos eran semidioses. Y esos eran los ídolos de la gente por entonces. Y hoy en día tienes a toda esta gente como Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. En el mundo del cine tenemos a Brad Pitt, a Will Smith. Tienes a todas estas grandes estrellas y las pintan como dioses o semidioses. En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos más importantes de cine y televisión de todo el mundo. Personas de lo más variopinto, pero todos tienen algo en común. Están aterrorizados de Ronan Farrow. Viene a por vosotros, que lo sepáis. Bueno, ya que estamos hablando de lo pervertidos que sois, bueno, ha sido un gran año para las películas de pedófilos. Surviving R. Kelly, Living Neverland, Dos Papas. Calla, me da igual. La mayoría de personas no quieren cruzar esa línea psicológica para aceptar que esto está sucediendo. Tenemos todos un mecanismo de defensa que nos previene de finalmente aceptar cosas como, por ejemplo, que existe una red de pedófilos elitista. Psicológicamente pierdes esa sensación de estar a salvo, de seguridad y cualquier tipo de inocencia que te pueda quedar cuando te das cuenta de que esto realmente está sucediendo. Cuesta muchísimo traspasar esa barrera y darte cuenta de que, oh Dios mío, esto realmente está sucediendo. Y por eso es imprescindible usar el pensamiento crítico y examinar lo que te están exponiendo para cruzar esa línea psicológica que muchos rechazan ver aunque la tengan justo enfrente. Cuando Kevin me dijo que había una red de pedófilos de la élite, pensé, esto sí que me parece algo difícil de aceptar. Ahora, me hizo comenzar a recordar cosas que escuché y conversaciones, pero nunca lo vi yo. No es algo que sea obvio. Y me quedé en plan... nadie podría hacer eso. Quiero decir, si yo viera a alguien dañando a una criatura, los mataría. Literalmente. Nunca permitiría que le hicieran daño a un niño delante mío. Muchas cosas que decía Kevin no quería creerlas, no quería traspasar esa barrera. Así que mientras avanzaba en mi investigación me fui forzando un poco para considerar si esto pudiera ser real. Y la única persona que estaba hablando de estas cosas era una chica llamada Liz Corkin. Los medios la habían pintado como alguien que estaba absolutamente loca. Pero a medida que empecé a investigar algunas de las cosas de las que ella hablaba, pensé, lo que está diciendo suena verídico. Así que voy a hablar con ella. Comencé a trabajar en periodismo a una edad muy temprana. Mi primer empleo fue trabajando para la Fox en Chicago a los 17 años. En la Universidad de Iowa estudié ciencias políticas y periodismo. Un semestre entré con Bill O'Reilly en el canal de noticias de la Fox. Mi último año en la facultad entré como reportera en el Departamento de Estado de la Casa Blanca y eso me puso a reportar a diario en la Casa Blanca durante unos meses. Fui a trabajar al Tribuna de Chicago y mi primer jefe allí me dijo que todo lo que consiguiera debería ser comprobado una y otra vez y verificado hasta morir. Así fui entrenada y así es como una periodista verdaderamente honesta actúa. Comencé a cubrir política local y sucesos locales y entonces llegué a conseguir mi propia columna por 7 años, donde entrevisté a cantidad de famosos y políticos y músicos y trabajé en el semanal americano y en una ocasión trabajé en el semanal In Touch. Pero entonces, en 2015, sentí que necesitaba volver a cubrir sucesos y a principios de 2016 comencé a trabajar para Town Hall. Y finalmente empecé a trabajar para el New York Observer y cubrí un montón de historias relacionadas con las elecciones.
Trabajé en los medios por más de 2 décadas y nunca tuve ningún problema. Era muy respetada. Básicamente fui abrazada por los grandes medios de comunicación hasta que comencé a informar sobre el caso Pizzagate. Así que cuando el Pizzagate apareció en los medios, intentaron convertirlo en algo que no era. La gran sorpresa de la carrera electoral fue la explosión de fake news en Internet. Edgar Welch, de 28 años, fue arrestado el domingo por la tarde en Washington delante de Comet Ping Pong, una popular pizzería familiar. La policía de Washington afirma que Welch disparó por lo menos una ráfaga en el suelo del restaurante con esta AR-15 como la que vemos en su página de Facebook. Alguien en Twitter, cuyo nombre no se ha verificado todavía pero que cuenta con miles de seguidores, posteó que nuevos emails encontrados en el ordenador de Anthony Weiner confirmaban que Hillary Clinton estaba implicada en una trama de pedofilia. Los rumores se extendieron rápido, inspirando a multitud de investigadores a que empezaran a fisgonear en los emails de John Podesta, buscando pruebas y localización de dicha trama sexual. La mayoría de esos emails estaban llenos de palabras clave. Muchas de esas palabras se refieren a comida, como pizza. Alguien me dijo, oye Dave, busca pizza en los emails de Podesta. Y una vez te metes en ese agujero negro, nunca vuelves a ser el mismo. Era obvio desde el principio que esas palabras eran un código para algo más, porque el contexto en el que estaban usadas no tenía sentido. Ni uno de los emails de Podesta habla de tráfico sexual de menores ni pedofilia. Eso es un hecho, pero sin duda hay docenas de emails que parecen estar extrañamente redactados, en los que se habla de pizza, pañuelos. Los investigadores afirman que estas palabras se usan normalmente en tramas de pedofilia. Sin duda estamos viendo lenguaje codificado. Nadie habla así. Quiero decir, ¿quién reserva una hora para comer pizza? Puedes conseguir un servicio por media hora, puedes conseguir un masaje por media hora, pero no puedes conseguir comida por media hora. Eso no tiene ningún sentido. Emails del estilo, el corredor encontró un pañuelo y me parece que tiene un mapa relacionado con pizza. Y otro que dice, Obama se gastó $65.000 en vuelos para importar hot dogs y pizza desde Chicago. ¿Estamos usando los mismos canales? Pizza es una palabra clave pedófila bien conocida. Ha sido muy utilizada en procedimientos legales para arrestar a depredadores sexuales de niños online. Y el sistema legal ha realizado cantidad de arrestos de pedófilos tratando de solicitar niños usando la palabra código pedófila pizza. Un documento desclasificado por el FBI en 2007 contiene símbolos que se usan comúnmente por pedófilos para expresar sus preferencias sexuales. Echen un vistazo a este de aquí, el triángulo dentro del triángulo. Esta imagen significa amor de niño. La pizzería adjunta a Comet Ping Pong, bueno, pues este era su logo hasta hace unas pocas semanas solo. La gente no lo sabe porque los grandes medios de comunicación se niegan a publicarlo. Todos los grandes medios de comunicación redefinieron lo que el Pizzagate era para hacerlo parecer ridículo y para nada creíble. Y entonces tenían gente como Megyn Kelly que venía y entrevistaba a James Alefantis. Una teoría conspiratoria que incluso la policía dice que no tiene bases factuales. No le hizo ninguna pregunta sobre las fotos en su página de Instagram con niños pareciendo abusados, siendo sexualizados. No le preguntó sobre los comentarios de pedofilia. Así que todos los medios masivos le pintaron como la pobre víctima, como una persona inocente que había sido victimizada, como algo que no era cierto. Pero solo su página de Instagram tendría que haber sido suficiente para las autoridades para investigarle. Entonces los investigadores ya han desmentido la historia, ¿no? No, de hecho no. Y eso es lo que debéis saber. Después de todo lo que hemos mostrado, no ha habido ninguna investigación pública, ni por parte de la policía local ni del FBI. Ninguna. Y ese es el centro de la cuestión. No para Podesta ni para los propietarios de pizzerías, sino para las fuerzas del orden. Haya o no haya algo, ¿por qué no ha habido todavía una investigación?
Muchas personas de los grandes medios de comunicación dijeron que la teoría conspirativa del Pizzagate había sido desacreditada. No ha sido desacreditada. Si hubiera sido desacreditada, explica las palabras clave. Nadie hasta hoy, ni siquiera el propio John Podesta, puede explicar las palabras clave en sus emails. Hey, John Podesta, ¿puedes explicar por qué tienes niños alquilados por entretenimiento? ¿Para tus fiestas adultas de bañera caliente? Nunca nadie ha explicado por qué John Podesta tiene obras de arte con pedofilia y canibalismo literales por toda su oficina y su casa, también en la de Tony Podesta. Y luego miras en las cenas de cocina espiritual, miras a Marina Abramovic, que es una de las que estuvo dirigiendo las cenas de cocina espiritual. ¿Por qué van a cenas de cocina espiritual? ¿Por qué están sacrificando pollos samosa en su patio interior? Esto no son mis palabras, son sus palabras. Me gustaría debatir con cualquiera que piense que el Pizzagate ha sido desacreditado. When how am I getting additional briefings? That was the first and last time I talked. So October 9th is the last time you have heard from the FBI at all? Yes. You have not got an update on the investigation to your personal email? That is correct. Así que no solo los grandes medios de comunicación mintieron sobre el Pizzagate, sino que además nos dijeron que era ilegal leer los emails de John Podesta en Wikileaks. John Cuomo, con cara seria en la CNN, miró a las cámaras y dijo: es ilegal que leáis los emails de John Podesta. Bueno, es interesante recordar que es ilegal poseer estos documentos. Es diferente para los medios, así que todo lo que sepas de esto viene de nosotros. Así de asustados están de estos emails y así de explosivo es el contenido en esos emails que tuvieron que decirte: no puedes leer esos emails y si lo haces podrás ser arrestado. Mentira. Es diferente para los medios, así que todo lo que sepas de esto viene de nosotros. Gente que llama la atención sobre pedófilos en la élite tiende a tener accidentes, y muchas de esas personas han muerto misteriosamente. En NBC News acabamos de conocer la noticia de que Jeffrey Epstein, el desgraciado financiero, ha muerto. Epstein se suicidó mientras estaba en la cárcel. No hay excusas que valgan, lo que ha pasado aquí es absolutamente desconcertante. Este hombre era un prisionero de alto riesgo, ¿verdad? Quiero decir, habrá unas 50 personas muy importantes que tienen motivos para matarle. Ni siquiera sabemos quiénes son, pero sabemos que hay muchos que podrían estar en problemas por culpa de Epstein. Ellos saben quiénes son. Sus registros de vuelo contienen los nombres de muchas de las personas más famosas y poderosas del planeta. Miembros de la familia real, el príncipe Andrew, modelos como Naomi Campbell, actores famosos como Kevin Spacey, Bill Clinton en esos vuelos más de 25 veces. Hillary Clinton también fue a la isla. Así que la pregunta es, ¿cuántas de las personas que fueron en su jet privado, que fueron a su isla privada, fueron a su enorme rancho en Nuevo México, estuvieron también involucrados en la violación, tortura y tráfico de niños? Esconde a plena vista. Epstein esconde a plena vista. Todos sabíamos lo que estaba haciendo, pero no había nadie que tuviera un aspecto legal por el cual ir por él. Todos le temían por alguna razón, tenían miedo. Y lo más asombroso de Cindy McCain es que su marido era un senador. Ella era miembro de una junta con el gobernador de Texas. Ella sabía sobre Jeffrey Epstein y no hizo nada. Y su organización, el trabajo de su organización, se supone que es detener a gente como Jeffrey Epstein. Todos lo sabían y no hicieron nada. Cuando Ricky Gervais dijo en los Globos de Oro: son todos amigos de Jeffrey Epstein, no estaba mintiendo. De modo que el protagonista al final obviamente no se suicidó, igual que Jeffrey Epstein. Callaros ya sé que es vuestro amigo, pero me da igual. Ahora os gustaría largaros con vuestro propio avión, ¿eh? ¿Cuántos en esas élites han ido a su isla? No solo los grandes medios de comunicación son cómplices. Yo añadiría que hay implicaciones en los crímenes contra los niños.
Ella me lo contó todo, tenía todo. Llevaba escondida 12 años. La convencimos para que saliera, para que hablara con nosotros. Era increíble, teníamos a Clinton, lo teníamos todo. Traté por 3 años de conseguirlo, en vano, y ahora está llegando. Hay nuevas revelaciones y me volví loca con todo. Estoy tan enfadada ahora mismo, cada día me enfado más y más. Brad Edwards, el abogado de Epstein, hace 3 años nos decía: llegará un día que nos daremos cuenta de que Jeffrey Epstein fue el más prolífico pedófilo que este país haya conocido jamás. Tenía todo hace 3 años. Entonces, a principio de 2018, lo que pasó fue que Keith Raniere, que dirigía el culto de tráfico sexual infantil NXIVM, fue arrestado. ¿Quién más fue arrestado? Alison Mack, una celebridad famosa que salió en Smallville. También fue arrestada por ser un miembro de este culto que estaba envuelto en tráfico infantil. Y no solo tráfico infantil, también dirigían escuelas de preescolar en México. Y NXIVM es otro ejemplo de cómo estos círculos pedófilos de la élite existen, porque esto era una organización masiva. Fue fundada por gente realmente rica, incluyendo las herederas de Seagram, Nancy Salesman y Claire Brofman. Así que, obviamente, ellas estaban utilizando esas escuelas preescolares para traficar con niños. Y el culto también implicaba experimentos de tortura humana en algunos de sus miembros. De hecho, había una demanda judicial que fue interpuesta por 90 de sus víctimas. Así que imagino que vamos a escuchar más sobre estos experimentos humanos, la tortura, el abuso sexual, el tráfico sexual de niños, en esta demanda judicial civil. Y muchas de las técnicas que vemos en este culto son muy similares a las técnicas que nuestro gobierno utilizó en el programa MKUltra. Se dedicaban a marcar a mujeres con las iniciales de Keith y me decían: bueno, ¿y qué hay de malo en eso en realidad? Todos en el mundo exterior me decían: ¿están marcando a mujeres? Así que finalmente lo dejé y fui a la junta ejecutiva para reclamar mis fotos y mis vídeos, porque la sesión de marcaje fue grabada. Les dije: quiero que me devolváis todo eso, y jamás sucedió. Es el mismo tipo de control mental a través del miedo de ser destrozado cuando llegas a las élites. Llegados a ese punto, si decides revelar algo, tienen el mismo sistema para destrozarte completamente. Destrozar tu carrera, chantajearte, como a Epstein. Te atrapan y te graban en situaciones comprometedoras. Esto sucede tanto en Hollywood con algunas de las celebridades y de la élite, como por ejemplo en el Congreso o el Senado. Y si llegan a insinuar de que quieren revelar algo, están acabados. Mucha gente aquí esta noche se sienten perdidos. ¿Sabéis por qué? Porque os han mentido. Google os ha mentido. Facebook os ha mentido. La radio os ha mentido. La gente poderosa que está ya sea en la industria musical, la industria del cine, solo se les permite un cierto grado de éxito si estás deseando unirte a su club, si deseas unirte a su sociedad secreta o si estás comprometido. No dejarán a alguien obtener un montón de fama y poder si no pueden controlarte. Un ejemplo clásico, por lo menos para mí, es Katy Perry. Katy Perry era una cantante gospel, muy talentosa, pero no tenía éxito. Así que fue a Hollywood y básicamente le dijeron: ¿quieres tener éxito? Pues juega con nuestras reglas. Te involucras en el ocultismo y comienzas a introducirlo en tus vídeos. Y ahora está haciendo videoclips con ella en el infierno, con simbología satánica, y ella tiene mucho éxito ahora. Igual que Lady Gaga, por ejemplo, estaba tan cansada de ser manipulada que se tuvo que tomar un descanso.
Y entonces esta chica joven y escandalosa, que lleva ropa extraña y está en los extremos, es experimental. Tiene 43 millones de seguidores que siguen cada pequeño movimiento que hace en Twitter. Pequeños monstruos. Y entonces ella vino realmente humilde a mi casa y me preguntó si le podría ayudar. Hicimos este taller en el bosque y fue realmente una buena alumna. Nunca hizo trampa, realmente fue más allá de lo que yo le pedí. Ella es un ser humano sin límites, como yo, como artista performance pop autoproclamada. Quiero irme a casa, cortarme las venas y mira, no tengo nada, no he adquirido ningún sentido del arte. Ella es tan infinita. Los chicos de 14 años ahora están interesados en mi trabajo por Lady Gaga. Así es como he llegado a la cultura de masas. Marina Abramovic, por supuesto, está en los emails de Podesta y ella es quien dirige las cenas de cocina espiritual. Ella dijo que Marina hizo un ejercicio con ella en el cual la desnudó por completo, la dejó en medio del bosque para defenderse por sí misma y encontrar el camino de vuelta. Ese es el tipo de cosas que la gente que está detrás del programa MKUltra hacen a los niños que están bajo control mental. Sabemos que Marina Abramovic es una satanista. Buscas el nombre de Marina Abramovic en Google y Spirit Cooking y encontrarás cientos de fotos de los eventos de Marina Abramovic donde tienen tartas, por ejemplo, con forma de cuerpo humano y ellos representan el canibalismo humano. Ellos reclaman que no están relacionados con el canibalismo. Encontrarás actores de primera fila, políticos famosos y otra muy famosa y poderosa gente de negocios. Él es italiano y griego y bueno, ya sabes. Y muy buen cocinero, muy buen cocinero. Y estoy segura de que hay algo muy malvado en esa receta de risotto. Después de que empecé a investigar esa llamada, aprendí que los satanistas creen que tienen que revelar quiénes son en alguna manera o forma. Y esto es por lo que vemos a muchos de estos miembros ocultos en Hollywood constantemente ostentando un simbolismo. Vemos la pirámide traviesa un montón. Vemos el ojo único del diablo constantemente. Está siempre en la portada de las revistas. Vemos esto que se supone que es el símbolo 666 del diablo. También vemos símbolos pedófilos. La espiral o el triángulo dentro de un triángulo. Y también vemos un montón de miembros de este culto en sus redes sociales hablando de violación de niños, hablando de adoración a Satán. Y lo escriben como si fuera una broma, pero no están de broma. No me importa si eres un cómico, no puedes decirme que eso es divertido, porque no es ninguna broma que violar a niños sea divertido. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Se necesitan buenas agallas para sacar una película que hable de esto, porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero una vez publicada y cuando la gente vea los hechos y la gente diga, hostia, no sabía lo del Golfo de Tonkin, no sabía lo de la guerra de Vietnam. Dios mío, y entonces van, investigan y ahora comienzan a ver los puntos. Un buen documental les enseñará a usar el pensamiento crítico, a analizar lo que están mirando. Si podemos conseguir que la gente analice lo que está mirando, habremos salvado un gran escollo. Porque una vez que comiencen a analizarlos, comenzarán a atar cabos por sí mismos. Liz Crokin se expuso tanto que se rieron de ella y la ridiculizaron y la llamaron loca. Pues dejadme que os pregunte algo a las personas que le hicieron eso a Liz. ¿Os sigue pareciendo que está loca? Cuando reúnes todos esos hechos y usas el pensamiento crítico, te das cuenta de que esto es real, de que no es solo humo, de que hay muchos pequeños fuegos que tienes que juntar y usar tu pensamiento crítico
para comprender que esto es real. Así que de nuevo, la mayor pregunta es, ahora que Jeffrey Epstein ha sido expuesto y según se alega está muerto, ¿cuántos de sus amigos, visitantes frecuentes de sus islas de tráfico infantil, estuvieron también relacionados con la violación, la tortura y el tráfico de niños? Y eso es lo que es Pizzagate. Lo que os pediría que hagáis por un momento es que desconectéis, toméis perspectiva y examinéis las letras de las canciones, las agendas de las películas, la información que absorbéis a través de los medios, porque por una parte es imposible decir que todo sea malo. Obviamente no todo es malo. En Hollywood y en la CIA hay personas buenas también, no todo es malo. Muchísimas personas que trabajan en ambas industrias no son gente mala. Pero si las personas que controlan las narrativas y las agendas no son buenas y tienen distintas agendas, te las pueden endosar y no te vas a dar cuenta a menos que tomes perspectiva y lo observes todo de modo objetivo. Ya no puedo comprometer mi ética más. Para mí la vida no va de eso. Quiero enviar un mensaje positivo a mis hijos. Quiero que sepan que al final del día su padre hizo lo correcto y que su padre luchó por las cosas buenas de la vida. Si algún día tengo la oportunidad de hacer películas que envían mensajes positivos para que la gente se dé cuenta de que pueden ser buenos, de que se pueden montar al tren de la bondad, esa es la siguiente fase. La gente comenzará a creerlo. Es lo mismo que cuando desensitivizan a través de la violencia. La gente empieza a pensar que está bien matar a alguien o que ver a alguien morir tampoco es para tanto. Cuando la gente no ayuda a personas que lo necesitan en las calles, es que hay un problema en este mundo. Pero esto podría cambiar ya mismo. El motivo por el cual estoy haciendo este documental es porque quiero ser una de las primeras personas que toma un paso adelante para proclamar que no tiene por qué ser así, que somos buena gente, los humanos son buenos, podemos hacer del mundo un lugar mejor, porque el dinero y la tecnología para hacerlo ya está disponible. Es solo que ha sido ocultado y encubierto por muchísimo tiempo. Quizás sea el momento de que todo se descubra y podamos ser el catalizador para algo mejor. ¿Cómo visualizamos a los medios de comunicación en el futuro? Bueno, yo esperaría que no estuvieran filtrados. Me encantaría construir una plataforma o algún tipo de sistema en el que los artistas pudieran conectar con su audiencia. Quiero crear productos y contar historias que creen unidad entre las personas. Promover la compasión, el amor, el perdón. Historias que den coraje e inspiración a la audiencia, sin la necesidad de violencia gratuita, ni sexo gratuito, ni muerte gratuita, ni horror gratuito, porque ese tipo de cosas e imágenes se quedan grabadas en nuestra psique y en nuestra alma. Y para serte sincero, no creo que así es como debiera ser.